sacerdote, el padre Josep Manresa, de Cataluña, que está hoy casualidad de visita y nos preside él. Así escuchamos otra. Celebramos hoy la fiesta de Santa Mónica, la madre de San Agustín. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, al que llama será. Dispongámonos para participar del fruto de esta celebración, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, misericordia de los que en ti esperan, que ordenaste a tu sierva Mónica por el don inestimable de ganar para ti, por su oración ejemplo, a su esposo e hijos. Concédenos, por su intercesión, ser mensajeros de tu amor para con nosotros y llevar a ti los corazones de los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Dichoso el marido de una mujer buena. Se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa hace prosperar al marido. Él cumplirá sus días en paz. Mujer buena es buen partido que recibe el que teme al Señor. Sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón. Mujer hermosa deleita al marido. Mujer prudente lo robustece. Mujer discreta es don del Señor. No se paga un ánimo instruido. Mujer modesta duplica su encanto. No hay belleza que pague un ánimo casto. El sol brilla en el cielo del Señor. La mujer bella en su casa bien arreglada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste mis palabras. Delante de los ángeles tañeré para ti. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cuando te invoqué, me escuchaste.
acreciste el valor en mi alma. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cerca está el Señor, Dios viene y invoca. De los que le invocan sinceramente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le va a dar una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, tratad a los demás como queráis que ellos os traten. En esto consisten la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos, celebramos hoy esta fiesta de Santa Mónica, mañana celebraremos la fiesta de San Agustín, y estas dos fiestas van bien unidas porque hoy celebramos la santidad de la Madre, aquella que consiguió con sus oraciones, con sus lágrimas, con su deseo ferviente que su hijo se hiciese cristiano. Y consiguió no solo que fuese cristiano, sino que fuese el gran padre de la Iglesia, que fue San Agustín. Santa Mónica, mujer fuerte, mujer que consiguió la conversión de su esposo, también del suegro, y incluso del hijo, un hijo especial, pero que vivía para ganar la fama y el mundo, pero que ella, buscándole, siguiéndole con su oración, con sus lágrimas, consiguió que volviese al buen camino. Es muy bonita la vida de Santa Mónica. Tuvo que buscarle a su hijo muchas veces, y incluso una vez en Cartago el hijo quedó con ella, y ella estuvo toda la noche esperando, y el hijo se había ido a Roma, la engañó, pero ella continuó, la fue a buscar a Roma, después le fue a buscar a Milán, y en Milán le pidió al obispo de allí, San Ambrosio, le pidió qué tenía que hacer para conseguir que su hijo volviese a abrazarse la fe en Cristo. Y San Ambrosio le dijo que continuase rezando y confiando en Dios, porque no podía perderse un hijo de tantas lágrimas y tantas oraciones. Y así Santa Mónica consiguió la conversión de su hijo. Es un ejemplo para todos nosotros, especialmente para las mujeres, para las esposas, las madres, también para las religiosas, agustinas, sobre todo, que rezan al Señor por cada uno de nosotros, para que todos podamos creer en el Señor y vivir cristianamente.
Cristo, con amor, con cariño, con pues, esa oración y esas lágrimas que Santa Mónica pues, vivía. Y así sea. Presentamos ante el Señor nuestras peticiones. Vamos a pedir en este día por todas aquellas personas que están rezando, preocupados por amigos, hijos, parientes, para que, igual que Santa Mónica, perseveren en esa oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las personas que están buscando la verdad, buscando a Dios, incluso sin saberlo, para que tengan el don de encontrarse con Él en persona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia y concedenos incluso aquello que no merecemos esperar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y la presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y la presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica con tu bendición, Señor, estos dones que te ofrecemos en la fiesta de Santa Mónica. Concédenos por su intercesión, que siempre obremos para la gloria tuya y utilidad de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en la festividad de Santa Mónica es necesario celebrar los dones en ella, pues vivificada en Cristo, vivió de tal manera que fuese alabado tu nombre, en su fe y en sus costumbres, y en su corazón
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el pan, dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de que tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que ha quitado el mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el sacramento de salvación